La Biblia siempre ha sido clara acerca de las señales que precederían al fin de los tiempos. Y, curiosamente, muchas de esas señales están ocurriendo justo ante nuestros ojos. ¿Te has detenido a pensar que tal vez estamos viviendo exactamente lo que fue profetizado hace miles de años? En Mateo 24:7, Jesús nos advirtió, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en varios lugares. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos al mundo sumido en pandemias, desastres naturales y guerras, no es difícil darse cuenta de que algo grandioso está a punto de suceder. La pregunta es, ¿estás preparado para esto? En los próximos minutos, nos sumergiremos en las señales que no se pueden ignorar. Estos misterios, que durante tanto tiempo se relegaron al ámbito de la fe, ahora se están desarrollando ante nuestros ojos. No es momento de huir, sino de entender lo que está ocurriendo y, lo más importante, qué debes hacer al respecto. Al conocer estas señales, no solo estarás más cerca de comprender el propósito divino, sino que también sabrás cómo asegurar tu salvación en medio del caos. Es curioso cómo la naturaleza parece estar hablando con la humanidad. La Biblia ya mencionaba esto cuando decía que la creación aguarda con ansiosa expectación la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8:19. Si observamos con atención, vemos volcanes entrando en erupción, terremotos devastando ciudades y condiciones climáticas cada vez más extremas. Estos fenómenos no son solo eventos aislados, sino una secuencia de acontecimientos que, a los ojos de la fe, suenan como recordatorios de que el fin de los tiempos se está acercando. No es de extrañar que muchos crean que estamos viviendo los últimos días de la humanidad. Ahora, detente y piensa, ¿has notado cómo estos eventos parecen aumentar en intensidad? Lo que antes era raro, hoy ocurre con mayor frecuencia. Para muchos, estas catástrofes naturales no son solo fruto de los cambios en el planeta, sino señales divinas que nos advierten sobre la proximidad del fin. Como alguien que se guía por la fe, es importante mantener los ojos abiertos y darse cuenta de que los misterios de Dios pueden estarse revelando a través de estas fuerzas de la naturaleza. Pero, ¿cómo podemos entender estos eventos sin ser consumidos por el miedo? La clave está en no desesperarnos. Lo que la Biblia nos enseña es que, aunque estas señales nos alerten sobre la urgencia de los tiempos, también nos muestran que Dios está en control. La salvación está al alcance de todos aquellos que, en medio del caos, se mantengan firmes en su fe. Así que, en lugar de temer los terremotos y tormentas, busca en tu fe la fuerza para seguir adelante y confía en que hay un propósito mayor detrás de cada misterio. Y claro, no podemos ignorar que aún hay mucho por venir. Estas señales pueden ser solo el comienzo de algo aún mayor. La naturaleza sigue hablando, pero ¿estamos listos para escuchar? A medida que avanzamos, veremos que no solo la naturaleza clama, sino también nuestra necesidad de despertar espiritualmente. Y esto nos lleva directamente al siguiente punto. La Iglesia, a lo largo de los tiempos, siempre ha tenido la misión de ser un faro en medio de la oscuridad. Sin embargo, hoy, más que nunca, necesita despertar a la realidad que la rodea. Vivimos tiempos inciertos, y la Biblia nos advierte sobre el peligro de permanecer espiritualmente dormidos. Es como si estuviéramos en un gran campo de batalla, donde la fe es nuestra armadura, y las señales a nuestro alrededor nos están llamando a despertar. Pero, ¿estamos lo suficientemente atentos como para darnos cuenta de lo que está sucediendo? El despertar espiritual no es solo una cuestión individual, sino colectiva. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, necesita estar unida, reconociendo las señales de la proximidad del regreso de Cristo. El problema es que muchos están tan envueltos en las distracciones del día a día que no pueden ver el panorama completo. Como diría un sabio mentor, es hora de detenerse, reflexionar y preguntarse a uno mismo, ¿estoy realmente preparado para lo que está por venir? Un buen punto de partida sería la lectura de Mateo 24:42, donde Jesús nos advierte, vigilad, pues no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Muchos pueden pensar que esto es exagerado o alarmista, pero si analizamos las Escrituras, vemos que las señales se están cumpliendo una a una. Lo que falta, entonces, es que la Iglesia reconozca la gravedad del momento y tome una posición.
La incertidumbre sobre el momento exacto del regreso de Cristo no es motivo de desaliento, sino un llamado a la vigilancia. Puedes comenzar a prepararte espiritualmente mediante la oración constante, el estudio de la palabra y la comunión con otros que compartan la misma fe. Esta necesidad de estar despiertos nos recuerda que el tiempo es corto y muchos cambios están en camino. La próxima gran crisis podría no ser solo espiritual, sino también material, como ya hemos visto durante pandemias y crisis globales. Y con esto, nos acercamos al tercer punto, donde veremos cómo el caos global se expande aún más. Las pandemias son, sin duda, una de las señales más evidentes de que estamos viviendo tiempos difíciles. La Biblia ya nos advertía sobre pestes y calamidades que asolarían la tierra, y los últimos años han mostrado cuán vulnerable es el mundo realmente. Lo que ocurrió con la COVID-19 fue más que una crisis de salud global, fue un despertar al hecho de que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y, en medio del caos, muchos comenzaron a cuestionar sus creencias, buscando respuestas en los misterios de la fe y en la promesa de salvación. El impacto de las pandemias va mucho más allá de las cuestiones físicas. Sacuden las estructuras de la sociedad, poniendo en jaque sistemas de salud, economía e incluso la estabilidad política. ¿Cómo prepararse para el futuro en medio de tanto caos? Es simple, buscando refugio en la fe. Sabemos que la pandemia no será el último gran evento global que enfrentaremos. La Biblia nos advierte que más cosas están por venir, y cada nueva crisis global solo refuerza que nos estamos acercando al cumplimiento de las profecías. Al igual que en el pasado, hoy somos llamados a no perder la esperanza, pues nuestra salvación no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Dios. Durante estos tiempos de pandemia, muchas personas se vieron obligadas a reevaluar sus prioridades. Lo que antes parecía sólido, trabajos, seguridad financiera, planes de futuro, rápidamente se desmoronó. Es en este escenario de incertidumbre que las palabras de Jesús en Juan 16:33 adquieren un peso especial: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto nos recuerda que, incluso cuando todo parece derrumbarse, hay una esperanza mayor, que va más allá del caos global. Y no podemos olvidar que las pandemias son solo una señal entre muchas otras que aún están por venir. A medida que el caos global se intensifica, nuevas crisis surgirán, al igual que las guerras y los conflictos civiles que se esparcen por el mundo. Y ahí es donde entra el próximo punto de nuestro recorrido. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha sido marcada por guerras. Pero lo que Jesús nos advirtió es que, en los últimos días, estos conflictos aumentarían de manera alarmante. En Mateo 24:6, Él dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Hoy vivimos exactamente eso. Los conflictos armados surgen a cada instante, y lo peor es que ya no están restringidos a las fronteras entre países. Las naciones están divididas por dentro, desgarradas por ideologías, creencias y una búsqueda insaciable de poder. La situación es preocupante, y muchos se preguntan si esto no es el inicio de lo que está por venir. Estos conflictos internos, o guerras civiles, tienen raíces profundas. Políticas, religiones y la propia economía son algunas de las fuerzas impulsoras. Un ejemplo claro se puede ver en países como Siria, donde la guerra civil transformó a una nación próspera en un campo de batalla. En otras partes del mundo, como en Venezuela, las divisiones internas y la inestabilidad política han causado un sufrimiento inmenso al pueblo. Lo que vemos hoy es una nación contra sí misma, y esto está lejos de ser un caso aislado. Muchas otras sociedades alrededor del mundo enfrentan desafíos similares, y la paz parece más lejana cada día. Ante este escenario, la pregunta que surge es: ¿cómo mantener la fe en medio del caos? La Biblia nos enseña que la verdadera paz no viene del mundo, sino de Dios. Como cristianos, estamos llamados a ser pacificadores, Mateo 5:9, llevando un mensaje de reconciliación en un mundo dividido. Esto puede parecer difícil en tiempos como estos, pero cada uno puede comenzar en su propia casa, promoviendo el diálogo y la comprensión. No se trata solo de evitar guerras físicas, sino también de evitar conflictos en nuestras relaciones personales y sociales, siendo ejemplos vivos de lo que significa amar al prójimo. A medida que los conflictos se esparcen,
comienza a manifestarse otra señal, el impacto económico que surge como consecuencia directa de estas guerras. La economía global se desequilibra, trayendo a la luz una crisis financiera que puede alterar completamente el panorama mundial. Y ese es precisamente el siguiente punto que debemos entender. El colapso económico es una de las señales más temidas cuando hablamos sobre el fin de los tiempos. La Biblia nos da pistas de que una crisis financiera global precedería eventos mayores, y hoy vemos señales de esto a nuestro alrededor. El aumento de las crisis económicas en varios países, como Venezuela, es una advertencia clara. Lo que antes parecía imposible, hoy es una realidad, el colapso de sistemas financieros enteros, dejando a millones a merced de la incertidumbre. Para muchos, este es solo el comienzo de algo mucho más grande, una transformación que podría cambiar por completo la estructura económica mundial. El impacto de una crisis económica global no se limita solo al dinero que tenemos en el bolsillo. Afecta directamente la forma en que vivimos, trabajamos y vemos el futuro. En medio de este escenario, muchos se sienten sin dirección, sin saber cómo actuar. Sin embargo, la Biblia nos anima a confiar en Dios, incluso cuando todo parece desmoronarse. En Filipenses 4:19 se nos recuerda que mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Esto significa que, incluso en tiempos de escasez, hay esperanza y provisión para aquellos que ponen su fe en Dios. El colapso económico global también pone sobre la mesa discusiones sobre una posible moneda única, que, según muchos estudiosos, sería un precursor para el establecimiento de un gobierno global. Esto se alinea con las profecías bíblicas sobre el anticristo y el control mundial. Y la pregunta que queda es, ¿cómo prepararnos para esta realidad? No podemos predecir todos los detalles, pero una cosa es segura, necesitamos fortalecer nuestra fe y nuestras comunidades. Invertir en acciones que promuevan la ayuda mutua y el apoyo local puede ser una forma práctica de prepararnos para lo que está por venir. Mientras el colapso económico parece acercarse, hay otro fenómeno que ocurre en paralelo, la apostasía. Muchas personas, ante estas crisis, están alejándose de la fe, siguiendo doctrinas engañosas. Esta es la siguiente señal que debemos observar atentamente. En los últimos tiempos, la apostasía se ha vuelto cada vez más evidente. La Biblia nos advirtió que muchos se apartarían de la fe, siguiendo doctrinas engañosas y distorsionando la verdad. Lo que vemos hoy es exactamente eso. Los cambios morales y espirituales en la sociedad están abriendo paso a una nueva era de relativismo, donde cada uno crea su propia verdad. Esto es peligroso, pues la palabra de Dios es clara, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, 1 Timoteo 4:1. Este abandono de la fe es una de las señales más alarmantes de los últimos días. La apostasía no se manifiesta solo en el rechazo directo de Dios, sino también en la aceptación de falsas enseñanzas que distorsionan la verdad bíblica. Hoy, muchas doctrinas populares predican una fe sin compromiso, donde el pecado se relativiza y la salvación parece ser algo fácil de obtener sin un verdadero arrepentimiento. Ahí es donde muchos se pierden. Creer que podemos vivir como queramos, ignorando los mandamientos de Dios, es caer en el engaño. Debemos estar atentos para no ser seducidos por discursos que, aunque atractivos, nos alejan del camino de la salvación. En medio de esta confusión espiritual, la pregunta que queda es, ¿cómo podemos proteger nuestra fe? El primer paso es regresar a las Escrituras. La Biblia es nuestra guía y nos da claridad en medio del caos. Además, es importante estar rodeados de una comunidad de fe que nos ayude a mantener nuestros ojos fijos en Cristo. El engaño puede ser sutil, pero quien permanece firme en la verdad nunca será desviado. Participar en estudios bíblicos, orar constantemente y estar en comunión con otros cristianos son formas prácticas de protegernos del engaño que se extiende. Mientras muchos se están alejando de la fe, también hay un movimiento global que está preparando el escenario para algo aún mayor. La ascensión del globalismo y la búsqueda de un gobierno unificado nos lleva directamente a la siguiente señal, la aparición del anticristo. El movimiento hacia el globalismo no es algo nuevo, pero se está acelerando de manera que no podemos ignorar. Las naciones están renunciando cada vez más a su soberanía en busca de una gobernanza unificada.
Esto suena como un eco directo de las profecías bíblicas que hablan sobre la aparición del Anticristo, un líder que asumirá el control en un mundo unificado. En Apocalipsis 13:7 leemos sobre el poder que este líder tendrá sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El globalismo, por lo tanto, está preparando el terreno para que esto se convierta en realidad y muchos ni siquiera se dan cuenta. La idea de un gobierno global puede parecer atractiva a primera vista. Un mundo sin fronteras, donde todos los recursos se compartan equitativamente, suena como la solución perfecta para los problemas económicos y sociales. Pero ahí es donde radica el peligro. Detrás de esta fachada de unidad y paz, se esconde una agenda de control absoluto. El globalismo, al centralizar el poder en manos de unos pocos, abre espacio para la manipulación y la tiranía. Muchos estudiosos creen que este sistema será el escenario perfecto para la aparición del Anticristo, quien traerá una falsa promesa de paz, pero en realidad traerá destrucción. Para aquellos que tienen fe, este es el momento de estar vigilantes. La Biblia nos da todas las herramientas para discernir los tiempos y no ser engañados. La búsqueda de un liderazgo global puede parecer inofensiva, pero debemos estar atentos a las señales. Más que nunca, es hora de fortalecernos espiritualmente y recordar que, a pesar de todo lo que está por venir, Dios está en control. Ya nos advirtió sobre estos tiempos, y nuestro papel es confiar en Él, sin dejarnos llevar por la presión del mundo. Como cristianos, debemos mantener nuestros ojos fijos en la promesa de salvación. A medida que el escenario global continúa transformándose, podemos ver que los eventos profetizados se están alineando. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que el tiempo de prepararnos espiritualmente es ahora. Estas señales nos llaman a la acción, a la fe y a la comprensión de que estamos más cerca que nunca de los eventos finales. Ahora que conoces las señales que indican la proximidad del fin de los tiempos, la pregunta más importante es, ¿qué harás con este conocimiento? Ignorar las advertencias no es una opción. Dios, en su misericordia, nos da estas señales para que podamos prepararnos. El cambio comienza ahora, con tus acciones, decisiones y fe. ¿Estás listo para dejar de lado las distracciones y enfocarte en lo que realmente importa? El tiempo se está acabando, y la elección de seguir el camino de la salvación es urgente. Si estas señales resonaron en ti, no es por casualidad. Ahora es el momento de reflexionar y tomar una decisión. ¿Qué estás haciendo para asegurarte de que estás espiritualmente preparado? ¿Estás viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Dios o todavía te dejas llevar por los pecados que te alejan de la salvación? Haz este análisis y no tengas miedo de cambiar. El momento de actuar es ahora. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los contenidos que hemos preparado para ayudarte en este viaje de fe. Juntos, aprenderemos más sobre estos misterios y fortaleceremos nuestra esperanza en un futuro con Dios.